Hola, ¿qué tal de nuevo? En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo el circuito paralelo, ¿no? ¿Cuáles son sus principales características, ¿no? O diferencias con respecto a un circuito en serie, ¿no? En el caso del circuito en paralelo, pues los elementos se van a encontrar sobre el mismo par de nodos, ¿no? Pues como vemos aquí los elementos están sobre el mismo par de nodos. Esa es una de las principales características. Los elementos no están seriados uno después de otro. Lo otro es que el voltaje que hay entre las terminales de los diferentes elementos del circuito, pues va a ser el mismo, ¿no? Entonces, más menos, ¿ve? ¿Sí? Otra característica es que la corriente se va a dividir entre los elementos del circuito. Como vemos aquí, la corriente total, por así decirlo, o la corriente de la fuente, en este caso la corriente IS, ¿así? Entra al nodo, entra a este nodo, pues la corriente total, y se divide entre los diferentes elementos del circuito, ¿no? 1 y 2 y 3, ¿no? En este caso la corriente sería la misma si el valor de las resistencias es igual, ¿no? Por decir, si en este caso R1, R2 y R3 valiera 100 ohms, la corriente sería la misma para cada uno de de las resistencias, ¿no? Otro es que como las resistencias se encuentran en paralelo, a diferencia cuando las resistencias se encuentran en serie, pues el valor de una resistencia el valor de la resistencia equivalente es igual a la suma de estas, ¿no? En este caso, para obtener las resistencias equivalentes que se encuentran en paralelo, pues utilizamos esta ecuación, ¿no? La resistencia equivalente va a ser 1 entre la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, ¿no? Así es como obtenemos, ¿sí? esta simplificación, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que estamos o qué es lo que se está simplificando en este circuito? Pues básicamente las tres resistencias, ¿no? Las tres resistencias se forma una resistencia equivalente y obtenemos este circuito, ¿no? Obviamente que si quisiéramos obtener, ¿sí? O conocer el voltaje que hay entre las terminales de este circuito, pues hacemos uso de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Ya conocemos la resistencia, ya conocemos el valor de la corriente, se hace la operación y obtenemos el voltaje entre los nodos, ¿no? Más, menos, B, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son algunas de las características, podríamos decir que las características con respecto a un circuito en serie y un circuito paralelo, pues son de cierta manera opuestas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tenemos que en el circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos, en el paralelo la corriente se divide, ¿sí? En el circuito serie el voltaje es diferente para cada uno de los elementos, en el circuito paralelo el voltaje es el mismo para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, digamos que lo otro es que en un circuito paralelo está sobre un mismo par de nodos, mientras que en un circuito en serie los elementos se encuentran sobre una trayectoria cerrada, ¿no? Básicamente esas son las resistencias y son las diferencias y para obtener la resistencia equivalente entre uno y otro, pues en el caso de serie las resistencias suman y en el caso de paralelo pues las resistencias utilizamos o hacemos uso de esta fórmula que hacemos en pantalla. Entonces por mi parte sería todo y nos veríamos en el siguiente video, ¿no? Les mando saludos, que se encuentren bien y nos vemos.